Saludos amigos, esto es Propuesta País. Yo soy Karen López Tello. Y yo soy Eloy Durán. Recientemente se publicó el libro El Eterno Retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo, por el reconocido internacionalista Farid Kahat y columnista de Propuesta País. Con él nos preguntaremos si los votantes de América Latina optan por alternativas que sean diferentes a la actual sin considerar sus opiniones políticas y cómo se podría aplicar esto en el caso peruano. Acompáñenos. A ver, veamos lo que acaba de pasar en Argentina. Todavía no se han producido las elecciones generales, pero las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de donde toma la idea Vizcarra, de hecho sea de paso, que se celebraron recientemente en la Argentina, dan un indicio de lo que podría ocurrir en esas elecciones. Si uno supusiera que los argentinos votan de acuerdo a su identificación ideológica, habría que suponer que los argentinos pasaron en los últimos años de ser mayoritariamente de izquierda a ser mayoritariamente de derecha a ser nuevamente mayoritariamente de izquierda, en un lapso, repito, de 8 años. Claramente eso no suena intuitivamente plausible. ¿Cómo no suena plausible creer que en México, después de 4 gobiernos consecutivos de derecha, eligen un populista de izquierda como López Obrador presidente por un cambio súbito de las tendencias ideológicas en el electorado? O que en Brasil, después de 4 gobiernos consecutivos de izquierda elegidos por voto popular, de pronto los brasileños cambian masa de orientación ideológica y votan por la extrema derecha. Lo que parece estar ocurriendo es que el electorado vota en base a criterios más mundanos, como por ejemplo, aunque no exclusivamente, el desempeño de la economía durante la vigencia de un determinado gobierno. Por eso, por ejemplo, el kirchnerismo tiene 2 gobiernos consecutivos, de hecho tiene 3, pero digamos 2 gobiernos que son valorados positivamente por la mayoría del electorado, que por ende le conceden un tercer mandato. Pero cuando la economía se deteriora, sobre todo en la etapa final del tercer mandato kirchnerista, el segundo gobierno de Cristina Fernández, digamos, cambia la orientación del electorado. Pero cuando un nuevo gobierno bajo una orientación ideológica distinta, pero sobre todo con una política económica distinta, da resultados muy similares a los que había dado el kirchnerismo, por ejemplo, digamos, si uno ve lo que ha ocurrido después de las primarias, muy probablemente Macri deje el gobierno con un déficit fiscal que estaba en niveles similares y no mayores a los que dejó Cristina Fernández en su último año de gobierno, y con un nivel de inflación hasta este momento muy parecido al que dejó Cristina Fernández en su último año de gobierno, y probablemente sea mayor aún cuando acabe el gobierno de Macri en diciembre. Entonces, digamos, más allá de cuáles sean las políticas adoptadas, los resultados no han variado dramáticamente, y esa parece ser la razón fundamental por la cual una mayoría de argentinos, o por lo menos una minoría significativa, 47%, estaría dispuesta a elegir al peronismo nuevamente, un peronismo que tiene a Cristina Fernández como vicepresidenta, no como candidata a presidente. Entonces, esos factores parecen ser más importantes. Además, cuando uno ve encuestas como el Latinobarómetro, en las que se pregunta explícitamente cómo se definen en un espectro que va de extrema izquierda a extrema derecha los electores latinoamericanos en 18 países de la región, la mayoría se ubica cerca al centro. Y aquellos que se definen como de derecha han crecido, pero han crecido un 8% en las últimas décadas. O sea, no estamos hablando, y eso los convierte en un grupo que representa alrededor del 27% del electorado. Seguimos hablando de una minoría. Entonces, digamos, si eso está asociado o no al crecimiento de grupos evangélicos neopentecostales que suelen ser conservadores políticamente y que, a diferencia de otros grupos evangélicos y de otros grupos evangélicos neopentecostales, no todos son parte de este movimiento, participan activamente en política o no está asociado a ese fenómeno, es algo discutible. Pero en todo caso, si bien hay un crecimiento de la derecha entre el electorado,
no es suficientemente grande como para explicar las tendencias electorales recientes. Sí, básicamente. Por ejemplo, en el caso de México, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección tras ser candidato por tercera vez. O sea, había perdido 2 elecciones consecutivas y ahora ganó en primera vuelta. Si acaso las 2 elecciones anteriores revelan cuál era su potencial electoral, que estaba alrededor de 1/3 de los votos, ligeramente por encima del tercio probablemente, pero no mucho más, ¿no? ¿Cómo así de pronto ese candidato que en 2 elecciones sucesivas había estado merodeando el tercio de los votos, obtiene más de la mitad de los votos? Probablemente por lo menos esa diferencia que lo pone en la presidencia se explique por el descrédito de las alternativas antes que porque él ahora represente algo distinto a lo que representó en sus 2 candidaturas previas. Claro, yo me acuerdo que cuando ganan Bolsonaro, algunos peruanos que supuestamente son demócratas empiezan la búsqueda de lo que llaman el Bolsonaro peruano. Ahí hay un problema. Lo que acabo de decir creo que es importante para entender por qué ese discurso tiene limitaciones. Porque ellos presumen que el componente ideológico es más importante de lo que realmente parece ser. Y si fuera un tema ideológico, eso no augura bien para la perspectiva de hallar un Bolsonaro peruano con probabilidades de éxito electoral, porque Bolsonaro insurge contra un gobierno de izquierda, contra 4 gobiernos consecutivos de izquierda, de hecho. Y acá, si acaso, electoralmente quien prevalecía hasta la última elección era la derecha. La segunda vuelta en la última elección presidencial fue entre alguien que, si acaso, podría ser considerado un candidato de derecha liberal, como Pedro Pablo Kuczynski, frente a una candidata de derecha conservadora, como Keiko Fujimori. Digamos, acá lo que precede al caos no es precisamente un gobierno de izquierda. Y el descrédito acumulado por ambas fuerzas en el gobierno sugiere que si hubiera un candidato anti-establishment no vendría de esas fuerzas políticas. Lo que sí crea el potencial para una candidatura anti-establishment es el descrédito general de la clase política. Pero dado los antecedentes electorales, en donde los candidatos antisistema han tendido a venir más bien desde la izquierda, y recordemos que el propio Fujimori en su primer gabinete ministerial tenía 4 ministros de una fuerza llamada Izquierda Socialista y que él candidatea como el candidato, y cito, del no shock. El propio Fujimori candidatea más escorado a la izquierda en 1990 de lo que termina siendo en el gobierno. Si hubiera un candidato antisistema en el Perú con probabilidades de éxito, no estoy augurando que eso vaya a ocurrir, me estoy poniendo un escenario hipotético, probablemente no provenga de la extrema derecha, ¿no? Y si proviniese de la extrema derecha, no provendría necesariamente del Fujimori. En el Perú la volatilidad electoral es tal que eso es difícil de prever con tanta anticipación. Sobre todo, cuando digo tanta anticipación, ni siquiera sabemos si estamos hablando de 1 o 2 años de anticipación respecto al plazo electoral, ¿no? Ni siquiera eso está claro en el Perú de hoy en día. Por ejemplo, veamos lo que acaba de pasar en Argentina. No es un fenómeno solo del Perú. Las encuestas daban o una ventaja, digamos, ligera del peronismo en las primarias, o incluso un empate técnico entre el peronismo y la candidatura de Macri. Y finalmente el peronismo gana con 15% de ventaja. O sea, ¿por qué las encuestas están empezando a fallar en mayor proporción que antes? Muy probablemente no sea porque los encuestadores son menos duchos con el paso del tiempo, si acaso probablemente sea lo contrario, aprenderían de sus errores, presumiría uno. Probablemente se deba al hecho de que las tendencias electorales son más volátiles que en el pasado, en parte porque hay menos lealtades partidarias que en el pasado, que garantizaban
digamos, un voto duro a ciertas candidaturas. Entonces es difícil saber en el Perú qué va a pasar con tanta anticipación. Las encuestas en este momento auguran una votación fragmentada y probablemente eso sea lo que ocurra. Pero, digamos, si una de esas candidaturas va a tener más posibilidades o no, una vez iniciada propiamente la carrera electoral, es algo que es difícil prever. Lo que sí diría es que hay candidaturas que tienen ventajas de partida. Por ejemplo, Verónica Mendoza y Julio Guzmán tienen una ventaja de partida, y es el hecho que ambos son conocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya fueron candidatos, aunque en el caso de Guzmán finalmente su candidatura, digamos, no prosperó, pero ya tiene reconocimiento público. En un país sin partidos políticos o con partidos con escasa popularidad, en donde además, digamos, la clase política tradicional está desprestigiada, el tener reconocimiento público y el no tener acusaciones de corrupción, que es algo que tienen en común Guzmán y Mendoza, da una ventaja de partida. Ahora, ¿quiere decir esto que ambos tendrían las mismas perspectivas de éxito? No necesariamente, porque Guzmán tendría una ventaja sobre Mendoza, que es el hecho de que además de que es conocido y no tiene ningún cargo por corrupción, en parte porque no ha ejercido cargo público alguno en años recientes, Guzmán tiene una estrategia deliberada que busca generar la menor cantidad de anticuerpos posibles, busca abrirse la menor cantidad de frentes posibles. Ahora, el tema con eso es que eso es bueno en segunda vuelta, cuando el voto en contra de una candidatura pesa más, o tanto cuando menos, en el caso del Perú, que el voto a favor. La pregunta es si eso le va a alcanzar para llegar a segunda vuelta. Verónica Mendoza en segunda vuelta tendría un problema, y es que su asociación con la izquierda genera resistencias en sectores del electorado que asocian, con razón o sin ella, pero que asocian a la izquierda con fenómenos como el velasquismo, Sendero Luminoso o las protestas contra la inversión minera, y que por ende tienen una actitud contraria a la izquierda. Eso le puede pasar factura a Verónica Mendoza en segunda vuelta. Pero el que represente algo relativamente parecido a una candidatura anti-establishment podría a su vez ayudarla a pasar a esa segunda vuelta. Entonces la paradoja probablemente termine siendo en el Perú que las condiciones que te ayuden a ganar la mayor cantidad posible de votos en primera vuelta no sean necesariamente las que te ayuden a ganar la segunda vuelta.